Les envío un saludo desde Toronto, Canadá. Mi nombre es Ramón Balizón y es un placer y es a la vez bendición poder compartir con ustedes un tema que trata sobre la unidad. Eh, Podemos llamarle también Somos Uno como una interrogación. Quisiera que oremos y demos permiso al Señor que Él actúe en esta reunión, en este mensaje que les quiero compartir, que me use y que pues ponga claridad en el mensaje y que llegue a los corazones de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos y pido que tu sabiduría y revelación me sean dadas para que yo pueda transmitir este mensaje conforme a tu voluntad, Señor, para las personas que nos están escuchando. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, es un tema muy interesante, hay muchas formas de poderlo enfocar. La unidad. La unidad es tan necesaria en uno que por no entenderla quizá o por muchos factores no logramos esa unidad que Jesús tenía con el Padre y que Jesús tiene con el Espíritu Santo y que los tres tienen juntos, mantienen esa unidad. Por eso Él nos pide a nosotros que seamos uno. Yo quisiera tomar como base el versículo que está en 1 Corintios 1:10. Dice así, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si usted lee despacito este versículo, se va a dar cuenta que ahí viene y nos da tres recomendaciones Pablo para evitar la división entre nosotros. Es conveniente tomarlas muy en cuenta para beneficio personal, para beneficio de mi familia, para beneficio de la iglesia, para beneficio aún en el área de trabajo donde estoy laborando. Bueno, vuelvo a repetir, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, la recomendación de Pablo, ¿qué es? Hablar una misma cosa, un mismo pensar y un mismo parecer. Y para esto, para tener una idea más clara, quizá, o que nos puede aclarar, podríamos decir, lo que Pablo nos está diciendo de hablar una misma cosa, un mismo pensar y un mismo parecer, pues tomemos como ejemplo la Torre de Babel. Y eso está en Génesis capítulo 11, y vamos a leer algo de lo que dice ahí. Aunque ustedes conocen la historia de la Torre de Babel, vamos a leer para refrescar y poder entender un poquito más. Dice en Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Se da cuenta? Aquí ya nos hace mención de hablar una misma cosa. Había un solo lenguaje. Y dice en el versículo 2: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Nuevamente dice, y se dijeron unos a otros, o sea, hablaban lo mismo. Pero aquí hay algo más interesante que vamos a ir viendo. Dice, y dijeron, en el versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mire cómo va clarificando las cosas, porque aquí ya nos viene y nos dice, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí ya nos está hablando que esta gente tiene un propósito, que esta gente tiene una visión, que esta gente también dice tiene pues una meta, ¿verdad? Porque está hablando de hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Entonces vemos que ellos, la motivación de ellos era para ellos, no era por otra cosa, sino que su motivación es hagamos nosotros un nombre. O sea, ahí podemos ver altivez, podemos ver soberbia, podemos ver el orgullo, ¿verdad?
Y en el 5 dice, y entonces dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Se da cuenta, aquí ya nos habla de pensar. Y hablábamos que Pablo dice hablar una misma cosa, un mismo pensar y un mismo parecer. O sea, vamos viendo cómo se van uniendo las cosas que esta gente cuando está edificando la Torre de Babel, que hablaron de una ciudad y una torre con que la cúspide llegar hasta el cielo. Entonces ya tenían ellos un pensar, un parecer, un hablar. Dice, bueno, dice en el 7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Si estas personas hubieran tenido pues el mismo lenguaje, el mismo pensar, pero el mismo parecer, o sea, la misma visión, querían lo mismo, pero era para glorificar a Dios, no para glorificarse ellos, que es lo que estamos viendo, que hagámonos un nombre. Entonces quiere decir que ellos estaban buscando un lugar, una fama, estaban buscando algo para ellos, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta de que no era, por eso Dios interviene, porque no era para Él, no era para glorificar a Dios. Entonces, por lo tanto, es importante ¿qué? ¿Qué es importante? Hablar una misma cosa. Hablar una misma cosa. Miren, hermanos, o los que me escuchan, es interesante tener el mismo lenguaje. Si usted no tiene el mismo lenguaje con su esposa, con sus hijos, y cada uno va a hablar su lenguaje, al hablar del lenguaje no quiere decir que uno hable un idioma, el inglés, el otro el español, el otro el francés o etcétera. No, es hablar las mismas cosas. Es por eso uno como padre y como padres tenemos que trasladar la misma visión, trasladar el mismo pensar, el mismo hablar a nuestra familia, para que nuestra familia permanezca y no perezca, para que nuestra familia no sea confundida. Cuando nosotros no hablamos lo mismo, entonces confundimos a nuestra familia porque no hay un propósito, no hay una visión, nuestros hijos hacen lo que ellos quieren, unos están a favor de una cosa, otros a favor de otra cosa, que el gobierno tiene que aprobar esto, que no, que otros que sí, y entonces estamos en confusión, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos puede unir? Pues las leyes de Dios, hablar una misma cosa. Jesús hablaba y hacía lo que el Padre le decía. Entonces, para nosotros es muy importante decir, Padre, ¿qué quieres que hable? ¿Cómo quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? Dice en Juan 10:30, Jesús y el Padre eran uno. Yo y el Padre uno somos, es lo que dice en Juan 10:30. Entonces, Jesús y el Padre hablaban lo mismo. ¿Por qué? Porque eran lo mismo. Jesús iba y buscaba al Padre. Como hombre buscaba al Padre. Padre, ¿qué hago hoy? Padre, ¿qué quieres que diga hoy? Y el Padre se revelaba y le decía. Vamos a ver Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿Se da cuenta la oración de Jesús? Para que sean uno, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como tú y yo fuimos, Padre. Qué hermoso y en realidad cómo nos cuesta a nosotros llegar a ser uno. Cómo nos cuesta. Y ahí vamos a ir viendo las razones por las cuales no logramos el objetivo. Juan 17:21 también nos dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean como uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el Padre, Jesús, el mismo, son uno y Jesús le dice que ellos también sean uno con nosotros, para que vean que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se da cuenta? A veces nosotros no manifestamos esa unidad y al no manifestarla, ¿qué es lo que la gente piensa? Pues no cree. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús somos uno.
Solo en Él podemos hacerlo. Primera de Timoteo 6, 3 al 10 nos dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire, vamos a descifrar un poquito, vamos a tratar de entender, de recibir un poco de revelación de lo que les acabo de leer. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. O sea, se considera que su sabiduría, su revelación, su conocimiento, sus filosofías, sus doctrinas, sus pensamientos son mejores que lo que Dios nos ha dado, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ese está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales dice, mire lo que dice, de todas esas contiendas de palabras que nacen, nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, una persona que tiene, digamos, esa altivez, esa soberbia de decir, no, si yo estuviera al frente de esta empresa sería mejor, ¿verdad? Esta empresa saldría adelante y todo, y entonces él está queriendo tomar un lugar que todavía no se lo han dado y que no le corresponde, porque si él tuviera las capacidades, lo pondrían. Pero hay gente que viene y, como decimos, mueve la silla y votan al que están ahí por la envidia, porque empieza a levantar pleitos, como calumnias y un montón de cosas para votar a la persona. Lo mismo puede suceder en la familia y lo mismo sucede en la iglesia. ¿Cuántas divisiones hay en las iglesias? ¿Por qué? Porque se levanta un personaje que dice, si yo estuviera al frente, esta iglesia sería mejor. Y lo primero que empieza a hacer es a jalarse personas y todos van creyendo y se van en pos de un hombre. Se van en pos de aquel hombre que dice que él predica mejor, de aquel hombre que dice, yo puedo hacer las cosas mejor, yo creo que si yo estuviera al frente de la iglesia, esta iglesia crecería, que esta iglesia sería lo mejor. Y eso es lo que vemos que Jesús dice, no, no, es porque están envanecidos, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Por eso nacen envidias, pleitos y todo. Usted lo puede volver a leer, primera de Timoteo 6, del 3 al 10. Ahora, eso es hablar una misma cosa. Ahora miremos en pensar en lo mismo, un mismo pensar, que es lo que Pablo nos dice como segundo punto. Dice, si recordamos la definición que hay de propósito, vemos que es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objeto. O sea, esta gente dijo, bueno, ¿por qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pongamos un propósito, pongamos una meta. Vamos a levantar una gran ciudad y vamos a levantar una torre que tenga que sea tan alta que llegue hasta el cielo. ¿Pero para qué? Para que nosotros tengamos un nombre. Entonces ellos ya están en un mismo pensar, pero alguien viene y traslada y dice, sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? Nosotros vamos, alguien viene y dijo, sí, nosotros vamos a construir una iglesia más grande, vamos a tener mejores esto, mejor lo otro, que vamos a hacer aquí, vamos a hacer ahí, todo lo que quieran. Y entonces vienen otros y empiezan a contaminarse a través de la envidia, a través del sentir de esta persona que está envanecido. Quiero hacerles una recomendación muy importante que he podido yo verla. Y cuando una persona empieza a tener envidia, empieza a sentir celos, empieza ¿cómo se llama?, a causar chismes y murmuraciones, esa persona
Esas cosas que les acabo de mencionar son síntomas de que esa persona está envanecida. De acuerdo a lo que leímos en 1 Timoteo 6, ahí lo podemos ver. Podemos ver que esa persona está envanecida, está empezando a manifestar que él es mejor que las otras personas que están en jerarquía, están en autoridad que él. Entonces, lo que hace es, se empieza a rebelar. Es el plan que Satanás ha hecho toda la vida y lo sigue haciendo. Satanás empezó a sentir envidia de Dios, empezó a sentir envidia por decir, pues yo fui creado para esto, fui creado para lo otro. Él era el arcángel que podía tener un acceso principal o favoritario para estar en la presencia de Dios. Y él podía estar allí. Y entonces empezó a sentir envidia porque solo a él se le daba la adoración, la alabanza, se le reconocía como el rey soberano, como todo lo que sabemos de Dios. Entonces empezó a sentir envidia, dice, ¿por qué solo a él? Si yo soy el que organizo todo, yo soy el que prepara el ambiente, llega, limpia la iglesia, limpia los baños, coloca las sillas, coloca el sonido, soy el que prepara esto y hace todo. ¿Y por qué a mí no me ponen a predicar? ¿Y por qué a mí no me reconocen como tal? ¿Y por qué a mí esto y lo otro? Entonces esa persona empieza a tener un alto concepto de sí mismo más que de los demás. Allí esa persona debe de analizarse y meditar qué es lo que está pasando. Hay una contaminación, hay algo que Dios quiere y es que nos humillemos. Una enseñanza que Jesús deja es muy clara y muy interesante. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Wow, eso es muy fuerte, es muy profundo. Cada vez que lo digo y lo pienso y cuando lo recibí, digo, Señor, ay, cuánto fallamos, cuánto te hemos fallado. Y ya no quiero seguir fallando, quiero aprender a ser manso y humilde, entender que tú, Señor, es lo que nos enseñaste, porque Él dice, aprended de mí. Bien, yo quiero seguirle hablando de que teniendo ellos un mismo propósito, teniendo una misma visión, porque la visión sirve como una inspiración y motivación para definir un marco y dirección de referencia. Responde a preguntas tales como ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos ser? ¿Y qué valores tenemos? Ese pueblo estaba pensando hacia dónde vamos, ¿verdad? Pues, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué queremos ser? Pues queremos ser famosos, queremos tener la mejor ciudad, queremos tener la torre más alta para que nos salvamos. ¿Y qué valores tenemos para todo eso? Pues ahí es donde ellos empiezan a decir y empiezan a buscar todo eso. Pero hay otras formas de poder ver definir la visión. Es comprender el pasado y el presente para poder proyectar el futuro con aciertos. Todo esto, si nosotros estamos en el Señor y entendemos que tenemos que hablar las mismas cosas, pensar lo mismo para tener un mismo parecer. Entonces, si estoy en el Señor, si tengo mi mente renovada, si hay una transformación en mí, si no hay transformación en mi vida, es que no ha habido una renovación. Es seña de que la palabra de Dios no está en mí. Es seña de que yo no medito en la palabra de Dios, que yo no soy, digamos, obediente, no soy un hacedor de la palabra de Dios. Algo que dice en Deuteronomio 8:2, dice que Dios llevó a su pueblo al desierto para ver qué había en su corazón, para ver si ese pueblo le amaba, para ver si ese pueblo era obediente. Muchos de los problemas que nosotros tenemos, Dios siempre está probando tu corazón, siempre está probando el corazón de todos, siempre, el del esposo, el de la esposa, el de los hijos, el de los padres, el de los abuelos, el de los ancianos de una iglesia, refiriéndome a las autoridades, el de los ministros como pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas, eh, y maestros. Dios está probando el corazón de ellos, como está probando el corazón de los alabantes, de los sugieres, de todos, porque Dios quiere ver hasta dónde nosotros somos obedientes. Y cuando hay un roce, cuando hay una llamada de atención, cuando se nos dice algo, wow, es como que dijeran, ¿qué se cree este? ¿Verdad?
recuerdo que decía, dice, ¿cómo yo voy a obedecerle a Ramón si no le obedezco a mi papá? Nunca le obedecí a él, nunca pude. ¿Cómo le voy a obedecer a él? Que se cree el anciano, el director del ministerio. No es eso que, o sea, yo no me puse, a mí me pusieron, porque Dios quiso, a él le plació. Él dice en primera de Timoteo 1:12, dice que Él nos tuvo por fiel poniéndonos en el ministerio. O sea, yo digo, Señor, yo quiero serte fiel hasta el final. No quiero nunca provocar una división. No quiero nunca causarte un dolor. Prefiero, Señor, tratar de entender de que tú estás formando el carácter en mí, que estás probando mi corazón para ver hasta dónde yo soy fiel a tu palabra, Señor. Y esa es ¿cómo se llama? Mi oración siempre. Otra de las cosas que podemos ver de la visión es que engloba un futuro deseado y las aspiraciones de la organización para motivar a los integrantes de la empresa. Nosotros como iglesia, como congregación, como líderes, tenemos que pensar en el futuro, ver las aspiraciones de nosotros, pero todos tenemos que estar en el mismo unidad, en la misma unidad, el mismo pensar, el mismo hablar. Yo creo que por eso nosotros tenemos que analizar lo importante de un consejo. En un consejo venimos, decimos, hermanos, vamos a comprar un edificio o vamos a rentar un edificio en tal zona. Y entonces todos empezamos, ¿por qué en esa zona? ¿No sería mejor en otra zona? ¿Y qué capacidad tiene el local? ¿Será bueno que busquemos uno más grande? Entonces, ¿tenemos dinero para rentarlo? ¿Tenemos las capacidades para poder hacer toda la logística y todo lo que estamos pidiendo? ¿Tenemos lo necesario para la inversión? Entonces todos empiezan a opinar hasta que llegan a un mismo sentir, hasta que llegan a un mismo hablar y un mismo parecer. Sí, creo que vamos a hacerlo, un lugar para 500 personas, para 100 personas, para 200 personas. Vamos a tener estas sillas, vamos a ponerlo de este lado, que hacia el norte, hacia el sur, que haya parqueos, no tantos parqueos, etcétera. Todos se ponen de acuerdo y todos dicen, ok, hermano. Entonces, pasamos la visión, pasamos el plan a la congregación y la congregación lo va a aceptar porque nosotros hemos tenido una actitud correcta, porque hemos tenido hemos manifestado una unidad. No hay aquello, sí, yo dije que mejor de 100 porque de 200 no. No, yo no estaba de acuerdo con que el edificio que escogieron. Cuando todos empiezan a decir esas cosas, es que en realidad es mejor decir, miren hermanos, no estoy de acuerdo, pero porque ustedes dicen y todo, yo respaldo y me pongo de acuerdo con ustedes. Pero si yo empiezo a manifestar que yo no estaba de acuerdo, por eso nos fue mal, hermanos, eso no es caminar en unidad. Así que el mismo parecer tocando el tercer punto, de acuerdo con lo que hemos estado hablando y pensado, ¿verdad? O sea, ¿qué opinión tienes? ¿Cuál es el parecer? Por ejemplo, a mí me parece la tarea es más sencilla de lo que pensé. Dame tu parecer al respecto. O sea, yo te puedo preguntar en el consejo, mira hermanos, ¿cuál es tu parecer? ¿Qué es lo que tú crees que debemos de hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión? ¿Por qué queremos un lugar de 200? ¿Por qué queremos, si somos 50, por qué queremos 200? Porque vamos a crecer, porque vamos a evangelizar, porque vamos a esto y lo otro. Entonces, nos vamos poniendo de acuerdo y todos vamos a tener un mismo parecer. Y cuando nos parecemos, es no solo en la forma de hablar, en la forma de pensar, sino que también hasta físicamente. Uno dice, ¿cómo me va a parecer si aquel es delgado, yo soy gordo, aquel es chaparro, yo soy alto, etcétera? Pero yo me recuerdo que en muchas oportunidades, no 2 o 3, sino que tal vez unas 5 o más, siempre se me acercó, no siempre, algunas personas se me acercaron, algunos predicadores se me acercaron y me dijeron, cuando estaba con Arlina, mi esposa, me decía, pues, ¿y ustedes son hermanos? No, no, ella es mi esposa. Wow, yo pensé que era tu hermana porque se parecen mucho. Digo yo, no, no veo que nos parezcamos. Lo que parece que en la forma que tú ves que nos parecemos es por las expresiones, los gestos, pero no porque seamos iguales. Porque ella tiene ojos verdes, yo no los tengo.
porque ella es rubia y yo no lo soy, etcétera, ¿verdad? Hay muchas cosas que no congruan no van de acuerdo a nuestro físico, pero decían que nos parecíamos. Y en cierta oportunidad llega un hombre, un hermano, y me dice: "Mira, yo quiero hablar contigo". "Okey, dime por qué, ¿qué te pasa?". "Tu esposa dijo tal y tal cosa". Le dije: "Lo siento, mi esposa no dijo eso". "Bien, ella lo dijo". "No", le dije, "te aseguro que mi esposa no lo dijo, porque yo la conozco a ella y sé cómo ella habla, y sé qué palabras usa, y su corazón no es ese. Así que llama a la persona que tú dices que lo dijo. Llámala y platiquemos". Entonces vengo yo y vino él y llamó él a su esposa. Y le dijo: "Mira, quiero que me digas, ¿qué fue lo que te dijo Arlina? ¿Verdad que Arlina te dijo tal y tal cosa?". "No", le dijo, "ella no me dijo eso. Ella no dijo eso". "Bien, tú me dijiste". "No, yo no te dije eso. Yo te dije tal y tal cosa". Ya ves", le dije yo, "mi esposa, y además no me lo dijo Arlina, me lo dijo la fulana". ¿Te das cuenta? Le dije yo, conozco a mi esposa, sé cuál es su corazón, sé cuál es su forma de ser y su forma de hablar. ¿Por qué? Porque hay una comunicación, porque hay eh, una unidad, porque leemos la Biblia juntos, porque oramos juntos, porque compartimos nuestra vida juntos. Y así debe ser con los hermanos de la iglesia. Así debe ser un consejo. Así debe ser donde nosotros no hay envidia, donde no hay desavenencias, donde no hay pleitos, no hay contiendas, donde no le damos lugar al diablo. El verdadero y único alimento del espíritu es la palabra de Dios, porque además son vida y son espíritu. Según Juan 6:63 dice: las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Queremos espíritu y queremos vida. La palabra de Dios nos da vida a nuestro espíritu y a nuestra vida. Queremos que estén viviendo, que nuestro espíritu y nuestra vida esté conforme a ese, manifieste esa unidad. Tenemos que hablar las palabras que Jesús nos ha hablado. Ahora, mire, ¿qué es lo que nos causa división? Proverbios 6:16 al 19 nos dice 6 cosas que aborrece Jehová, y aún dice 7 abomina su alma. Yo creo que conforme hemos ido viendo ya, usted con esto pues lo va a corroborar más todavía, qué es lo que nos puede causar división. Repito, Proverbios 6 del 16 al 19 dice: lo que él aborrece, dice, los ojos altivos. Mire, la altivez es lo que nos hace daño, la soberbia nos hace daño. ¿Cómo cuesta que alguien pida perdón? ¿Cómo cuesta que alguien perdone? ¿Cómo cuesta que alguien pueda entender que aquel dio una mejor opinión que uno o que el momento que él está diciendo es el correcto y no el de uno? Cuesta. Y si nosotros logramos humillarnos y reconocer que es Dios que nos coloca, que es Dios que nos levanta, que es Dios que nos lleva, y es que Dios el que nos da las oportunidades, abre las puertas y nada en la cierra, lo que Él abre, ¿verdad? Entonces, yo tengo paz, puedo vivir en paz. Me puedo molestar, enojar, pero nunca venir y decir: "No, no, yo mejor me voy de aquí", ¿va? Como algunos lo hacen: "Mejor me voy de aquí, aquí no me dan oportunidad". Y si uno tiene una nacionalidad, dice: "No, aquí es solo para los paisanos del pastor o del anciano que preside, o del apóstol o del profeta, solo a él, los de su país tienen preferencia". No es así, no es así. Dice, continúo diciendo, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Aquí no es que uno ande matando, pero nosotros podemos, ¿cómo se llama?, hacerle daño a una persona con nuestra forma de hablar. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas 7 cosas, 6 cosas aborrece, aún 7 abominan su alma, dice. ¿Por qué el Señor aborrece estas cosas? Pues son las áreas las que causan división. Si analizamos cada una de ellas, veremos que quizá algunas de ellas forman parte de nosotros. Hasta donde tú, hermano, o persona que me escucha, pues tienes una altivez tremendamente, eres mentiroso, tienes pensamientos inicuos, vas a,
corres hacia el mal, eres testigo falso. Ah, analicemos, nosotros debemos decir: "Señor Padre, perdóname, me doy cuenta que por eso yo no puedo ser uno con mi hermano, por eso yo no puedo ser uno con mi cónyuge". Por ejemplo, a veces las esposas vienen y están peleándole al esposo y peleándole al esposo, la posición de autoridad, y en realidad, pues, uno no tiene la culpa. Dios diseñó así la línea de autoridad. Dios dice: "El Padre, cabeza de Jesús, Jesús, cabeza del hombre". Y si él es mi cabeza, pues yo puedo ser la cabeza en el hogar, ¿verdad? Pero también mi esposa tiene que entender que Jesús es su cabeza para que ella pueda sujetarse a uno. Y sujetarse no quiere decir que uno sea un tirano y que la va a tener bajo los pies y va a hacer todo lo que uno le obliga a hacer. No, 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 ni debemos de obligar. Lo único es que uno debe tener la última palabra. Ah, Proverbios 10:13 dice algo interesante, dice: "El temor de Jehová, mire, es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco", dice el Señor. Proverbios 10:13. O sea, si yo tengo temor a Jehová, ¿verdad? Es aborrecer el mal. ¿Y qué es el mal? Es soberbia, arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Tanto nos hace ver el Señor con todo esto. Por eso es que nos cuesta ser uno, porque no entendemos o porque no queremos o porque decimos, no, como decía alguien, eso ahí Dios se equivocó. No, no, Dios no se equivoca. Nosotros somos los que estamos equivocados. Mire qué dice Efesios 4 del 1 al 6. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo digo, aquí está pensar, ¿verdad? Hablar la palabra de Dios. Pensar, si yo tengo palabra de Dios, si yo pienso de acuerdo a la palabra de Dios, voy a hablar la palabra de Dios. Mire, si yo escucho y yo veo, ¿verdad? O leo, entonces todo eso va a mi mente. ¿Y qué es lo que vengo? Hablo lo que yo veo y escucho. Si yo veo fútbol y escucho fútbol, voy a hablar solo fútbol. Si yo veo que las películas de la gente 007 y las escucho, las veo, y ya voy a estar hablando del famoso artista, quién fue el primero, quién fue el segundo, quién fue el tercero y saber cuántos van por ahorita. Pero voy a hablar de las cosas que yo estoy viendo y oyendo. Si veo chismes, veo cosas, escucho chismes, calumnias y todo, voy a estar hablando de eso. Si alguien viene y me dice que el anciano que preside, que el pastor, que esto y lo otro, y empiezo yo a llenarme de todo eso y empiezo yo a buscar ahora tan fácil en el YouTube, en el Internet, entonces voy a venir y eso es lo que voy a hablar. Entonces aquí dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Entonces, si yo tengo el mismo hablar, el mismo pensar, voy a tener el mismo parecer. Entonces me voy a parecer a Cristo. ¿Mm? Me voy a parecer a Cristo. Me debo parecer a Cristo. ¿Por qué? Porque hay una renovación en mi mente y esa renovación me transforma y soy transformado a la imagen de Cristo. Entonces, soy uno con Cristo, soy uno con el Padre. Entonces, con mis hermanos llegamos a ser uno, porque Él se parece a Cristo, aquel se parece a Cristo, yo me parezco a Cristo. Porque todos nos parecemos al Padre, porque Cristo y el Padre son uno. Y todos nosotros guiados por el Espíritu Santo nos vamos a parecer a Cristo, porque el Espíritu de Dios va a estar revelándonos su palabra momento a momento y entonces siempre voy a estar pensando, no, yo no voy a hablar mal de mi hermano, porque la palabra de Dios me dice que no,
me dice que lo ame, me dice, dice aquel joven aquel del samaritano, ay, bueno, viene y dice, ¿qué debo yo hacer para entrar en el reino de los cielos? Aquel fariseo viene y le dice, pues amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice Jesús, si haces esas cosas, vivirás. O sea, si yo digo que amo a Jesús, que amo a Dios sobre todas las cosas, debo amar a mi prójimo. Si tengo esas dos, entonces voy a vivir. Voy a vivir. ¿Ah? Eso está en Lucas 10, creo. Bueno. Y Efesios 4:11, 16, la recomendación que da cuando él dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Tenemos que conocer a Cristo para llegar a la unidad de la fe, para llegar a ser un varón perfecto. Y sigue diciendo ahí en Efesios, al final estoy leyendo entre el 11 y el 16, capítulo 4, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo la cabeza. Todo el cuerpo, o sea, toda la iglesia en sí va a ser unida. Todas sus coyunturas nos ayudamos mutuamente. Hermano, tú tienes dones, tú tienes habilidades, cosas hermosas que Dios te ha dado. Y son necesarias que todos esos nosotros los podamos juntos practicar para unir a la iglesia. Y yo quiero decirles algo más. Hay tanto que uno puede decir. En Efesios 4 hay muchas cosas, pero quiero cerrar con esto para no alargarme más. Quiero decirle, mediten esto. Los dones del Espíritu Santo son de Él, pero Él te usa a ti con palabra de profecía, te usa con fe, te usa con palabra de ciencia, te usa con palabra de ciencia, te usa para echar fuera demonios, te usa por interpretación de lenguas, sanidades. Son 9 los dones que hay. ¿Pero de quién son? Del Espíritu Santo. Pero el hecho de que tú profetices, el hecho de que tú interpretes lenguas, el hecho de que tú eches fuera demonios, el hecho de que tú tengas discernimiento de espíritus, el hecho de que cualquiera de los dones se use, no quiere decir que tú seas superior a tu hermano. No, no. Sí, el Espíritu Santo es el superior. Él es el que te da en un momento a ti que disciernas el espíritu que hay ahí, que des una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, que des que ministres fe o que por fe tú puedas orar por el enfermo, poner las manos y que sea sano. O sea, los dones del Espíritu Santo se van a revelar mejor, van a ser de mayor eficiencia o eficacia si nosotros somos uno. Pero también hay otra cosa que es importante ver, el fruto del Espíritu. Se va a manifestar notoriamente en cada uno de nosotros cuando seamos uno con Él y manifestaremos al Señor. O sea, los dones el fruto del Espíritu Santo es fe, paciencia, amor, benignidad, templanza, mansedumbre. O sea, todo eso se va a empezar a manifestar en ti. ¿Por qué? Porque tienes el mismo hablar, el mismo pensar y el parecer. Si Él era manso y humilde, aquí nos está diciendo fe, amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Nos habla del fruto. Entonces, si no hay eso en ti, si todavía tú estás en el fruto de la carne con peleas, disensiones, pleitos, iras, contiendas, maledicencias y todo lo demás, hermano, es difícil. No hay
no hay una química, como dicen, no, no podemos estar juntos, porque tú andas en la carne, yo ando en el espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que andar en el espíritu para ser uno. Así que te invito y te exhorto a que medites y a que digas, Señor, perdóname, yo quiero ser uno. No veo ni entiendo yo, sinceramente digo, no lo entiendo cómo la gente divide las iglesias y cómo hay gente que se va detrás de un hombre. No, no lo hay. La única razón por la cual uno creo que debe salir de la iglesia es porque la iglesia cambió su doctrina y va en doctrinas totalmente que vayan en contra de la palabra de Dios. Y debo estar seguro que Dios en realidad eh, que me dé claridad de que haya un cambio de doctrina. Por ejemplo, que si tú saliste de la iglesia X eh, y te viniste a la iglesia cristiana donde se predica a Cristo y de repente vuelven otra vez a las otras prácticas de la iglesia donde tú saliste, entonces tú debes decir, no, yo no voy a regresar a eso porque de ahí me sacó el Señor. Entonces, si me están obligando, me quieren obligar, no te pueden obligar. Mejor tú, bien, ora y di, Señor, muéstrame tú donde quieres que esté. Pero nunca venir y provocar una división. No, no, no es de Dios, eso es de Satanás. Quiero que oremos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por permitirme compartir tu palabra y te pido, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento, revelación, Señor. Que este mensaje, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno y que en realidad llegue conforme tú nos los reveles a cada uno, Señor. Y que siempre permanezcamos unos, Señor, contigo y con entre nosotros como hermanos, que es lo que tú deseas. Que seamos nosotros uno como tú y el Padre lo eran. Que seamos uno contigo. Señor, danos la fuerza, danos la sabiduría, danos la revelación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y espero en otra oportunidad volver a compartir a otro tema de bendición. Hasta pronto.